Bienvenidos a un podcast más de La Bombilla MX. Estamos el día de hoy para hablar sobre un tema que es de alguna u otra forma polémico, pero también nos sentimos con la responsabilidad de informar a la gente sobre esto. Y esto es el VIH-Sida. Para esto, el día de hoy contamos con la presencia de Luis Manuel Arellano. Él es subdirector de Integración Comunitaria del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida de la Ciudad de México, y de este centro dependen todas las clínicas especializadas Condesa, ¿no? Que son 2. Bienvenido Luis Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto estar aquí y pues sí, es un tema que no tendría que ser polémico, es un tema que tendría que ser asimilado como un asunto de salud más, con implicaciones en muchos ámbitos, políticas, culturales, educativas, sexuales, claro, de materia de derechos humanos también. Por supuesto, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Al mismo tiempo, el día de hoy también están con nosotros nuestros colaboradores. Está nuestro asesor Maximino Escamilla. Hola, buenos días. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buen día. Erandi. Hola. Y su servidora Melissa. Y pues vamos a empezar. ¿Qué les parece si empezamos dando un contexto sobre lo que se vive o lo que implica hablar sobre el VIH? Hablar sobre el VIH implica hablar sobre la sociedad en la cual estamos inmersos. Una sociedad muy cambiante, muy dinámica y que es heredera del siglo XX. En particular, de los fabulosos años 60 del siglo XX. ¿Por qué digo esto? Porque en los años 60 se dio una serie de transformaciones que cambiaron la vida social y política de todo el mundo. En particular mencionaría varios detalles que ocurrieron en esa década. El primero se relaciona con el cuestionamiento de la autoridad. En ese decenio, la gente, sobre todo la gente joven, empezó a cuestionar lo que era la autoridad, comenzando por la autoridad familiar, la autoridad paterna, y terminando con la autoridad pública, el gobierno. Prueba de ello están en todos los periódicos, en las revistas de ese momento, donde los jóvenes, sobre todo a nivel universitario, se manifestaron en contra de lo establecido. París, Londres, Berlín, obviamente México, es prueba de esto. Se cuestionó, reitero, todo el orden establecido, tratando de encontrar una alternativa a lo que se estaba viviendo. ¿Por qué se decía esto? Porque hasta antes de los años 60, después de la infancia, se brincaba a la etapa adulta. No había eso que llamamos adolescencia y juventud ahora. Tan es así de que de un momento a otro al niño, cuando crecía, lo vestían como un adulto chiquito. No había ropa adecuada para los jóvenes en ese momento. Entonces ellos empezaron a rebelarse, y uno de los medios para esa rebelión, que ocurrió a finales de los 50, fue la música y el cine, o sea, el arte. El arte siempre va a la vanguardia de los cambios sociales y culturales. Surgió dentro de la música un movimiento llamado rockero, surgió el rock, con el rey Elvis Presley y otra pléyade de artistas que crearon música para los jóvenes. Se creó ropa específica para los jóvenes, aunque claro, ropa todavía sin tantas etiquetas de libertad, sino aún con las restricciones propias de los años 40. En el ámbito de la cultura empezó también a darse este cambio, y reitero, sobre todo a nivel universitario. Se enfrentó la gente joven al régimen establecido. Ese fue uno de los cambios. Otro de los cambios es que, producto de la Guerra Fría, de ese momento que era entre la potencia capitalista y la llamada socialista,
empezó a hacerse una gran investigación científica, sobre todo a nivel del desarrollo de comunicación satelital, con los fines específicos de vigilancia, pero se disfrazaron diciendo que era con fines de comunicación. Y así en los 60 se llevaron a cabo varios efectos. Ahorita recuerdo un evento muy importante, allá por el año del 67, si no me falla la memoria, que se llamó, fue una transmisión a nivel mundial, en la cual intervino México, en un programa que titularon Our World, o sea, Nuestro Mundo. Nos vinculamos varios países a través de un nuevo satélite llamado el Early Bird, el pájaro madrugador, que pusieron en México, y ahí intervino el máximo exponente de la música sesentera, que fueron los Beatles, y estrenaron la icónica canción All You Need Is Love, que fue otro de los íconos de ese momento. En lugar de buscar el poder, se buscaba el amor, la convivencia. Tan es así que mucha gente del primer mundo se alejó de las sociedades y fundó comunas, es decir, se fue a vivir al campo, como decían los fisiócratas del pasado, y para tratar de vivir en libertad y en contacto con la naturaleza, practicando el amor libre. Hubo muchos cambios, reitero. Sería prolijo hablar sobre esta década, de la cual somos herederos directos. A nivel de la educación de los jóvenes hubo un cambio drástico. Antes importaba mucho la educación, una educación tradicionalista, como se dice ahora, donde no había más norma que obedecer, acatar las indicaciones. Pero se dijo en ese momento que eso perjudicaba a la gente, que se creaban seres humanos con muchos traumas, y se trató de cambiar, y se fue al extremo contrario, a una educación permisiva que vemos en la actualidad, donde se están generando muchos sociópatas, es decir, jóvenes que quieren merecer todo sin tener ninguna obligación. Entonces, obviamente, esta situación que se dio en esa época repercutió en los 70, sobre todo en el ámbito musical, porque empezó a infiltrarse la difusión de las drogas. Entonces, hay ejemplos bien palpables de lo que ocurrió a nivel de drogas, sobre todo en gente conocida. Imagínense cómo sería a nivel del común de los mortales. Y hubo íconos de la música que murieron a causa de este problema. Citemos, por ejemplo, a Janis Joplin, la Bruja Blanca, al gran guitarrista Jimi Hendrix, otro gran guitarrista de los Rolling Stones, Brian Jones, etcétera, etcétera. Jim Morrison. Entonces, la droga vino a alterar el desarrollo armónico de esta sociedad. También, otra cosa que no quiero dejar pasar por alto, en esa época de los 60, es que se inventó la píldora anticonceptiva. Esto vino a cambiar las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque a la mujer se le consideró desde otro punto de vista, no únicamente como un medio de reproducción. La mujer tuvo más libertad a través de esa píldora anticonceptiva, y en el caso de los hombres empezó a popularizarse el condón. Obviamente, no de manera masiva, pero sí empezó por ahí a tener brotes de uso a nivel de esta Ciudad de México. Fue una década muy importante, pero llegamos a la década de los 80, donde viene otra grave situación a nivel social, que empezó a presentarse una enfermedad que se ha generalizado equivocadamente como SIDA. Ya después el especialista Manuel nos dirá por qué digo equivocadamente como SIDA. Se difundió esta enfermedad de una manera muy rápida, lo cual es incomprensible que haya sido generada en tan breve tiempo, y causó también una pandemia en ese momento, en los años 80. A nivel de gente conocida, pues también a nivel de la música tenemos al inolvidable Freddie Mercury. A nivel de cine tenemos a Rock Hudson y otras más personas que por desgracia murieron a causa de esta enfermedad, que ha llegado hasta este momento y que es el motivo de estar en esta mañana compartiendo los saberes y los haceres de Manuel. Bienvenido, Manuel. Yo sí quisiera que nos empezaras platicando que para nosotros comunes mortales,
¿qué podemos entender como el SIDA o el virus de inmunodeficiencia humana? Bueno, gracias. El asunto es que se trata de una infección que genera la transmisión de este virus de inmunodeficiencia humana, que cuando evoluciona crea condiciones para desarrollar un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, que el sistema inmunológico queda devastado por la acción de este virus, que se multiplica por millones y que va acabando con las células encargadas de defender al organismo de cualquier infección, las células que generan los anticuerpos, las células que reaccionan ante el arribo de un virus, de una bacteria, de cualquier actor o agente externo. Este virus se transmite una vez que está dentro del cuerpo a través de algunos fluidos que el cuerpo recibe a esta infección. Son básicamente 10 los fluidos, los más importantes, pues es la sangre, el semen y la leche materna. Evidentemente, si una persona vive con la infección, la puede transmitir por el contacto a otra persona con estos fluidos, pero también un trasplante de algún órgano o el uso de sangre o algún hemoderivado para una transfusión también es una condición de transmisión. Y si una mujer vive con la infección y queda embarazada, está en condiciones de transmitir al bebé la infección. Esos es básicamente los mecanismos, ¿no? Evidentemente, en un laboratorio, si alguien usa sin las medidas de precaución, de prevención, la sangre, pues si se pica con algún objeto, puede abrir una ventanita de ingreso de la infección a su cuerpo. Básicamente estas son las posibilidades. También se presenta cuando una persona usa drogas inyectadas y en el grupo donde se están intercambiando la jeringa, alguien vive con la infección y comparte la infección, lo cual es muy común también con la hepatitis C, cuando por este mecanismo, ¿no? Uh-huh. Ese sería básicamente. ¿Y por qué SIDA se generaliza? Bueno, en los primeros casos están considerados a finales de los años 70 y se formalizan en 1981, el 5 de junio, el Boletín Epidemiológico del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos identifica los primeros casos, pero no de la infección, sino del SIDA. O sea, los primeros casos... La manifestación orgánica de la enfermedad. La etapa final de la infección. Y se encuentra en dos enfermedades asociadas con la evolución de la infección, que es la neumonía y que es el sarcoma de Kaposi. Esta alerta viene acompañada de otro dato interesante, que los primeros 5 casos identificados son hombres homosexuales, blancos, de unos 30 años, con vida sexual activa. Un mes después, la cifra se incrementa a 41 casos, y ya no solo son... estos primeros casos son identificados en 2 ciudades emblemáticas de la comunidad gay norteamericana, San Francisco y Nueva York. Después, cuando son ya los 41 casos, un mes después, se extiende un poquito el perímetro de donde pueden encontrar los casos, y una filtración a un periódico norteamericano, cuando se va a dar el segundo boletín que incluye esta referencia, adelanta y dice 41 homosexuales con un raro cáncer, ¿no? Entonces, los datos más importantes médicamente o clínicamente eran los de neumonía. Eran poquitos los casos de cáncer de sarcoma, pero es más vendible periodísticamente.
quienes somos periodistas sabemos que si quiero vender, pues le pongo cáncer y le pongo cáncer raro, asociando y jugando palabra con queer, con población gay, y entonces hago una nota demasiado sensacionalista. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la construcción del estigma sale de una filtración de médicos del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, cachada por un médico que escribe, o un periodista que escribe de medicina, y en donde la redacción de ese medio de comunicación difunde en los términos ya expuestos la noticia. A partir de ese momento se observan solo los casos de hombres gays con VIH, no se observan las mujeres que están adquiriendo la infección y los hombres heterosexuales que también la están adquiriendo. Entonces, el exceso del sarcoma de Kaposi, lo único que hace en las referencias es rescatar el estigma que el cáncer viene desarrollando durante décadas. Como dice Susan Sontag en un ensayo muy recomendable que se llama El SIDA y sus metáforas, escrito en 1987-88, el SIDA lo único que hace es heredar del cáncer el estigma acumulado. Entonces se cierra la construcción discriminadora sumando cáncer con homosexualidad. Y para el real no la hemos quitado a tantos años después, ¿no? Estamos en 2016 y esa fórmula no desaparece, a pesar de que en este momento el mayor número de personas que viven con VIH en el mundo son heterosexuales, y a pesar de que en la suma de casos las mujeres son mayoría. Se concentran ¿dónde? En el África negra, en el África subsahariana, donde las prevalencias son muy elevadas y donde las prevalencias configuran una epidemia generalizada, versus la mayoría de las regiones del planeta, incluida nuestra América, con excepción de Haití, donde la epidemia es concentrada y efectivamente sigue el mismo patrón de los años 80. La mayoría son hombres homosexuales o también hombres que llegan a tener sexo con otros hombres, pero eso no significa que no haya mujeres, que no haya hombres heterosexuales. Y en los últimos años hemos logrado identificar también una variable de la epidemia en mujeres transgénero. Digo, grosso modo, lo que están viendo los medios de comunicación y el imaginario social es el SIDA como fase terminal, y se impone esa visión a toda la evolución de la epidemia. Entonces, hoy sabemos que lo que se transmite es el VIH, que el SIDA es la expresión final o evolucionada de la infección, y evidentemente es lo que los médicos empiezan a observar, porque alguien se pone mal cuando ya está en etapa de SIDA. Han pasado algunos años y eso es lo que aparece ya con un cuerpo muy disminuido físicamente, y era a lo que la gente le tenía miedo de una manera irracional. Aún sabían cómo se transmitía la infección y no querían tocar a los enfermos. En fin, todos sabemos, hemos escuchado este tipo de información, de historias, pero yo quiero decir que si bien se han enfrentado en muchos ámbitos, como lo dijo Jonathan Mann, el primer líder mundial de la lucha contra el SIDA, él dijo en 1989 que la epidemia más grande con la que íbamos a lidiar mucho tiempo no era la epidemia de la transmisión del VIH, no era la epidemia de la fase clínica del SIDA, sino la epidemia del estigma y la discriminación. Claro. Pero entonces, sí, para puntualizar, tú estás diciendo que esta enfermedad se transmite, en primer lugar, por contacto directo. Por contacto con la infección a través de los fluidos que la contienen. Correcto. ¿Y sea a nivel de la persona o de un objeto contaminado? Sí, pero esto último es muy poco frecuente. Es muy poco frecuente. En realidad es por contacto sexual, por transmisión sanguínea. En México desde 1987 hay un control muy estricto y prácticamente ya no tenemos casos de transmisión sanguínea, pero fueron muy determinantes, muy importantes en los años 80. Ya estoy hablando de nuestro país.
y las primeras mujeres que adquieren VIH lo adquieren por transfusión sanguínea por 2 razones. Una, porque ellas podrían vender directamente la sangre por cuestiones de ingreso de dinero, y otra por una necesidad de transfusión, la mayoría de las veces en un contexto de un parto. Entonces, vamos a encontrar que un número elevado de mujeres desarrollan SIDA porque adquirieron la infección en el hospital, ¿no? En el hospital. Lo sabía. Ajá. Y después, el SIDA trae muchas revelaciones. Una de ellas, pues es que tú hace rato hacías la revisión de los elementos que determinan el rostro de la década de los 60 y los 70. Ahí nada más querría yo agregar a esta muy buena reflexión que nos compartiste, es pues la revolución sexual, y que justamente el SIDA viene a detener por el miedo a adquirir la infección en los años 80. La población homosexual en San Francisco y en Nueva York había ganado mucho terreno con la liberación de la sexualidad, pero hay una caída, hay un retroceso en cuanto a derechos civiles, en cuanto a derechos a autodeterminación, cuando aparece esta infección, y que los grupos conservadores aprovechan para buscar tirar lo que las comunidades homosexuales habían logrado y que apenas nuevamente empiezan a recuperar con una nueva etapa de afirmación de derechos, pero la diferencia es que la epidemia no se ha controlado. Recuerdo que cuando se empezó a difundir a través de los diversos medios esta infección, se decía que se había originado en África, sobre todo a nivel de grupos de raza negra, como le llaman comúnmente. Hoy es una visión muy racista, sí, muy parcial, y sin embargo, como tú nos compartías, los primeros estudios o primeros casos ya detectados médicamente se dieron en Estados Unidos. Aquí quiero hacer una precisión. Una cosa es dónde está el día cero en que empieza a transmitirse la infección a nivel masivo, y otra es el origen biológico del virus. Hay muchas referencias y los médicos parece que están concluyendo que sí viene de algún familiar de los humanos, de algún mono, simio, ¿sí? Y que por alguna razón alguna persona entró en contacto con el animal y pudo transmitirlo, ¿no? Lo que sí evidencia la transmisión del VIH es que es la rapidez, como tú señalabas. Así es. Ahora, yo en lo personal, yo conozco la epidemia prácticamente desde que empezó en nuestro país. La he seguido, la he estudiado, he trabajado contra ella, he escrito sobre ella. Yo no me distraigo en buscar o en discutir con los científicos dónde aparece la infección. Desde mi perspectiva y para mis propósitos, eso no me define nada, no me ayuda a tomar decisiones. Pues que lo investiguen, que lo documenten y yo ya lo incorporaré a mi discurso. ¿No te importa el por qué, te importa más el para qué? Claro, no, y sobre todo el cómo detener, ¿no? Claro. Claro. Prevenir también. O sea. Por supuesto que los norteamericanos exportan el VIH. Los primeros mexicanos, una de las ventajas, quiero hacer un paréntesis, de la epidemiología, es cuando entrevista al sujeto que presenta, en este caso, una infección viral. Y todos los gays mexicanos que en el Instituto de Nutrición, que es donde México empieza a atender el problema, son entrevistados ya con diagnóstico de SIDA, incluso, no de VIH, de SIDA. Todos refieren que han viajado en sus vacaciones a Estados Unidos, a los lugares de convivencia gay. La mayoría a San Francisco, pero algunos a Nueva York. Todos. Con toda seguridad podemos decir nosotros que el VIH nos llegó a nosotros de Estados Unidos. Pero no nos lo trajeron los norteamericanos, tampoco vamos a decir eso.
fuimos por él, ¿no? Ahora, ¿por qué el VIH está en la población gay en una primera etapa de la epidemia? Hay demasiadas especulaciones, demasiadas lecturas. Yo me quedo con un trabajo de una investigación que no sé en qué concluyó por parte de la doctora Patricia Volkov, una experta en cáncer en el Instituto de Cancerología, pero ella revisó la sangre, hizo un estudio, reportes, indagaciones, y ella hace una propuesta de comprensión y establece, entre otros trabajos de transmisión sanguínea, ella es experta en transmisión sanguínea, ella dice que que es muy probable que la comunidad gay hubiera sido inoculada en una prueba experimental para prevenir la hepatitis B. La hepatitis B es otra infección muy común en la población gay. Se transmite igual que el VIH, idéntico, en los mismos fluidos. Pero hoy ya tenemos vacunas preventivas que funcionan para hepatitis B. En los años 70, y ella encuentra que coinciden las fechas, los contextos, sí se hace una propuesta de hepatitis B, de vacuna de hepatitis B. Hay voluntarios en la comunidad gay, lejos de imaginar si esto fuera sustentado, lo que iba a venir, y por alguna razón lleva la infección, el virus, ¿no? Un virus muy difícil de detectar, un virus desconocido. Esa es una explicación para entender cómo entra a las redes de convivencia gay, porque coincide con los años, coincide con los momentos de exposición de la infección, de transmisión. Y un dato importante, se queda allí porque en esos años la comunidad gay convivía dentro de redes muy específicas de ligue, de convivencia. La facilidad que podía haber para tener más de muchas parejas sexuales tiene que ver con la falta de permisividad cultural y social y jurídica para aceptar matrimonios y parejas formales, ¿no? Entonces, si no se me permite tener una relación estable, pues no la puedo tener, y entonces mi sexualidad pues va a ser diferente, más expuesta. Solo es una tesis, pero me parece importante ponerla sobre la mesa, porque hay que desmitificar y desacralizar la creencia de que el homosexual, por ser homosexual, es sinónimo de VIH, que fue lo que se vendió durante los años 80, los 90, y se sigue vendiendo, ¿no? Sí. Entonces, a mí sí me parece importante ese punto. Nada más digo, no para quedarnos con que así sucedió, por eso me parece que nuestra audiencia tiene que, solamente para reflexionar las formas en que pudo una comunidad acotada culturalmente, en políticas públicas, la forma en que pudo haberse involucrado con la infección, y después ya no se salió de ahí. Según lo que tú estás platicando, a mí me surge una idea, ¿no? De que posiblemente, como tú nos has compartido, de que los primeros casos detectados fueron en homosexuales, no puede deberse a que en esa comunidad o en ese tipo de población la gente por lo regular es más cuidadosa de vigilar su cuerpo, su salud, mientras que entre los heterosexuales hay más ocultamiento, que no se enteren, que no se den cuenta. Pero no entiendo la pregunta. Por eso los primeros casos fueron detectados entre la comunidad homosexual. Por esa tingencia de esa comunidad. No. Llegan a los hospitales. O sea, la gente llega a los hospitales muriéndose. Los médicos, hay reportes desde finales de los años 70 de casos de SIDA que no sabían qué era y pues no están considerados casos de SIDA. He leído por parte de uno de los descubridores, el doctor Luc Montagnier, francés, que ha estado en México, que visitó la Clínica Condesa. He leído en sus libros que la infección no necesariamente tenía que ser un asunto de, ¿cómo explicarlo?,
de que yo me encuentro con el virus porque voy a hacerme un estudio de laboratorio. No. De manera accidental. No. Lo que empiezan a llegar son casos de personas enfermas. Y hay que ver qué hay. Pero él dice, nosotros encontramos desde los 50 algunas evidencias en los hospitales de los países más desarrollados, donde congelan la sangre, donde la almacenan, y entonces se han puesto a revisar algunos lotes de sangre y encontraron el virus ahí, pero no había transmisión. Quizá el dato interesante, una cosa es cómo llega al cuerpo y otra es cómo se difunde, y sin duda tiene que ver con la facilidad de comunicaciones, pero a mí me parece que no dejemos de lado la venta de hemoderivados en África y en Centroamérica, donde hay una exposición elevada de VIH. Había empresas que se dedicaban a colectar plasma para venderlo a las farmacéuticas. Y eso potenció con mucha rapidez, más que la vía sexual, la difuminación de la infección. Si tú adquieres el VIH por vía sanguínea, directo a tu sangre, evoluciona más rápido que si es por vía sexual. La cantidad incluso es menor, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, son muchos los aspectos. No nos alcanzaría el programa para avanzar. Lo que yo quiero decir, y lo que ojalá ustedes me puedan comprender, es que nos estamos acostumbrando a los diagnósticos de VIH. Nos estamos acostumbrando a que la gente fallezca y nos estamos inventando un nuevo estigma, el de suponer que vivir con VIH es algo que ya no genera muerte, lo cual es una mentira. En este país la tasa de mortalidad sigue siendo elevada. Cada año fallecen entre 4.500 y 5.000 personas en todo el país por SIDA. Entonces, no le construyamos otro estigma, vamos a quitarle los estigmas. El estigma de que es algo crónico, manejable, pues sí, siempre y cuando tú estés en tratamiento, tú tengas una comprensión de tu diagnóstico y tú integres a tu proyecto de vida el tratamiento y siempre esté disponible, etcétera, etcétera. Pero no, en la Clínica Condesa estamos detectando tardíamente, ya en fase de SIDA, a más de una tercera parte de las personas que anualmente detectamos. Es decir, la gente está llegando tarde. Y si la gente está llegando tarde es porque nunca imaginó que estaba expuesta. Es decir, no tenemos percepción de riesgo. Si la infección fuera importante en términos de prevalencia en población heterosexual, en jóvenes, las niñas, además de quedar embarazadas, tendrían VIH. ¿Por qué? Pues porque nuestros chamacos no están usando condón. Hay que usar condón. El condón sí es efectivo para evitar la transmisión de la infección, pero hay otra forma también que contribuye a evitar. Una persona que tiene VIH y toma antirretrovirales, que es el tratamiento para controlar la infección, nada más cuando ya está en control virológico, lo cual tarda unos 5 meses después de que inició su tratamiento, es decir, cuando el virus ya no le afecta, cuando está controlado por los medicamentos. Hay muchos estudios que señalan que la posibilidad de transmisión es tan baja que a veces no sucede. Entonces, el tratamiento para evitar que la infección se desarrolle, pero el tratamiento también para prevenir nuevos casos, aconseja que todo el mundo entre a tratamiento lo más rápido posible. Pero seguimos con la idea de que a mí no, de que yo tengo una pareja estable. Quiero decir que la mayoría de las mujeres con VIH en este país, en esta Ciudad de México, han adquirido la infección con su única pareja sexual, su pareja afectiva, su pareja legal incluso, ¿no? Entonces, ese es el punto. Hay que protegerse de la infección, hay que solidarizarse con quienes tengan un diagnóstico y hay que insistir y cerrar filas para que
se recuperen las campañas de información, las campañas de prevención, para que nadie se oponga a la distribución de condones, nadie, absolutamente nadie, para que los hombres entendamos que tenemos que usar condón, porque los hombres somos los vectores en la transmisión del VIH. Una mujer puede transmitir la infección, pero el vector somos los varones, ¿no? Entonces, y el otro tema que nos dice el VIH, que no nos hagamos tontos en este país y en esta sociedad, es que somos una sociedad bisexual. Uh-huh. Esa es otra de las revelaciones que el VIH trae. A ver, mexicanos, no se engañen, son bisexuales. Sí. Como los demás primates. Y como todos los seres humanos, ya Freud lo había planteado desde el principio del siglo pasado. El asunto es que el que yo sea bisexual en potencia no significa que lo sea en la práctica. Claro. Exacto. Pero la sociedad no es binaria. O sea, dice, bueno, yo puedo aceptar que si no eres heterosexual seas homosexual, pero no puedo aceptar que seas bisexual. Defínete. Ajá, y creemos que ser bisexual es una falta de definición, y no, es una posibilidad más de la amplia gama de expresiones que tiene la sexualidad humana. Y eso también nos lo vino a traer el VIH, entre otras cosas. A evidenciarlo. Sí, claro. Pues, qué interesante lo que nos estás compartiendo, pero yo fui durante muchos años educador, trabajé mucho con niños. Yo creo que una alternativa es la educación. Siempre la educación debe ser la alternativa para prevenir problemas. Y sin embargo, considero que a nivel de educación, lo que se ha tratado o se ha intentado hacer no ha funcionado. Ha sido muy pobre o no ha sido a través de los medios más adecuados. A veces a los jóvenes se les dan informaciones al vapor, se reparten condones sin explicar, y a veces lo que haces es únicamente, en lugar de ayudar, haces que el joven despierte su curiosidad de una manera no responsable. No informada, y en lugar de ayudar estás perjudicando, ¿no? Yo creo que la educación debe empezar por la familia, cambiando esos patrones y tratando de proteger a los seres más cercanos, que son los hijos, ¿no? Es que sí, no, porque recuerda que aquí en México es muy estandarizado, o sea, hasta cierto punto es como, hasta aquí puedes pasar. Más adelante ya no. Por ejemplo, esto de las enfermedades, ustedes no me van, bueno, no voy a mentir en este sentido. Mi familia era muy estigmatizada en este sentido. Homosexuales, VIH, hepatitis, por ejemplo. Tuve un primo que le dio hepatitis y en la vida me dejaron acercarme nuevamente a él porque no vaya a ser que se te vaya a pegar, ¿sabes? O sea, una familia tradicionalista. Por eso yo creo que nosotros, que somos una generación nueva, no tiene ese tipo como de límites de no te juntes porque está enfermo. Yo lo vi, por ejemplo, con mi mamá que estaba enferma de cáncer. Antes de morir, la gente nos acercaba. Imagínate, con cáncer. Una cosa que se ve. Una persona que tiene VIH-Sida no se ve básicamente así de, bueno, ya solamente que ya esté en su etapa terminal, ¿no? Pero de entrada no se ve que tenga VIH. No te puedes juntar con él porque tiene VIH, ¿sabes? No, pero sin duda yo creo que aquí el punto central evidentemente es dar información que tenga realmente pues más que validez, dar educación, jóvenes, ¿no? Dar educación. Yo creo que sin duda sí. O sea, el primer contacto de educación o de formación que un ser humano tiene es la familia. Si en la familia no te empiezan a inculcar este tipo de pláticas, o a lo mejor, por ejemplo, ahorita ya se ven un poquito más, donde los padres se acercan a los jóvenes, platican sobre estos temas. Antes era algo que no se veía, pero sin duda yo creo que ahí está la clave, la comunicación que tengas tú como papá, como maestro, como persona que tiene influencia en los jóvenes. Sin duda, ahí debe empezar a transmitirse el mensaje. A ver, déjenme solo hacer una acotación. La educación sí, pero una educación científica. Formada, sí, porque también las religiones educan. Sí. También los grupos conservadores educan, ¿no? Exacto. Y cuidado, ser joven no es condición de una generación libre de prejuicios. Exacto. Estamos viendo cómo el señor Trump se está apoyando con jóvenes conservadores, sí, ¿no? De hecho, son los jóvenes los que están incentivando de nueva forma la xenofobia y otro tipo de odios que hay en los Estados Unidos
que siempre han estado y que también es bueno que haya ganado Trump. Los canaliza. Porque también que yo voy a insistir esto, qué bueno que ganó Trump, para que no creamos que el paraíso está en el norte. Claro. El paraíso está en nuestro país, pues no lo queremos construir. Sí, Digo, claro. también, ese es otro tema. Sí. Ahora, en el caso de la educación en el hogar, también podemos tener un error. Sí, algunos hogares seguramente en los que nosotros vivimos o con los que nosotros nos vinculamos. Sí. Pero la verdad es La que mayoría no es así. no, por ejemplo, nuestras mujeres que viven con VIH en la Clínica Condesa son el 18%. Nuestras mujeres se les dificulta mucho un diagnóstico, no atenderse, no tomar el tratamiento, no, compartirlo en su familia. Exacto. La mamá no lo permitiría porque entonces piensan que es una puta. Sí. ¿Sí? Los hermanos piensan lo mismo, es que tú engañaste a tu marido cuando el marido se escapa y no se hace la prueba Exacto. de detección él, ¿no? Y que Claro. seguramente tiene VIH. O cómo se enteran las mujeres que tienen VIH por 3 formas. Una, porque el marido se murió de SIDA, pues entonces hay que hacerle la prueba. 2, porque está enferma ella y no le atienden el médico general, el médico de la familia no le atina que tiene. Y 3, porque está embarazada y ofrecemos la prueba a las embarazadas. Todas las embarazadas tendrían que hacerse la prueba. Eso no está, dentro de un protocolo, sino es como opcional. No. Ajá. La prueba de VIH en este país, la norma oficial 010, que se redactó y se entró en funciones en 1993 y que ahorita se está revisando nuevamente, se revisa cada 5 años, establece la necesidad de hacer una prueba, pero voluntaria e informada, con consentimiento informado por escrito. A esos niveles se llegó dado que se imponía, y la verdad se sigue imponiendo, Sí. ¿no? En el ámbito del trabajo, en las Fuerzas Armadas. Pero en el caso de las mujeres embarazadas, se ha insistido, y la norma ya lo dice, ofrézcasele la prueba de VIH a todas las mujeres embarazadas, a todas. ¿Qué está sucediendo? Que muchas no quieren. Exacto. Y de esas muchas que no quieren, alguna trae VIH y transmitió la infección a su bebé. Y luego ella ya no se lo puede perdonar, pero el asunto es que esto tiene que ver por esa atmósfera asfixiante del hogar. Sí. Muchos jóvenes que son gays y que están más expuestos que un joven heterosexual y que ya tienen vida sexual, menores de 18 años, van a la Condesa, se hacen la prueba de detección y salen positivos. Pero no le diga a mi papá porque me va a correr. Exacto. Y entonces, ¿cómo lo meto a tratamiento si el Seguro Popular dice que menores de edad tienen que llevar Una responsiva. una responsiva? Pero si... Entonces los hogares no están siendo necesariamente el sustento. Deberían ser. Deberían No, exacto. Es que siempre que hay una laguna de este tipo de información, lo primero es el miedo, porque no se acepta como tal, o hay muchos estigmas alrededor. Pero el miedo es consecuencia de esa educación. Esa educación, exacto. Esa otra educación que es la que hay que alertar que no tengamos. Sí, Porque sí. también es decir, cualquier persona que tiene una posición moralizante o no, estigmatizadora o no, también es una persona educada en esa lectura. Claro. Exacto. ¿Sí? Entonces, la ventaja que se hizo en este país es que no se permitió durante finales de los 80 y principios de los 90 que la Iglesia metiera mano en la definición de las políticas públicas. La sociedad civil no lo permitió, los medios de comunicación no, y muchas autoridades también lo evitaron, aunque otras autoridades llevaban su lectura religiosa Acondicionada. a la toma de decisiones en un estado laico. En fin, por eso les digo, el VIH tiene muchas lecturas, no se acaba en un programa, ¿no? Claro. Sí. Yo quisiera preguntarte, decías que una parte de la problemática actual es que los pacientes no siguen un régimen de Adherencia. de ingesta de los medicamentos Es adherencia. correcto. Ajá. Adherencia Adherencia al tratamiento. Adherencia al tratamiento. Pero también
¿los medicamentos se distribuyen de una manera efectiva en las clínicas que se dedican a este tipo de atención? A ver, son dos cosas, no todos los pacientes. La Clínica Condesa es un universo y nos da datos, nos da números. Tenemos en este momento 13,000 usuarios. 13,000 usuarios que van a ir siempre, porque el tratamiento es de por vida. El mayor porcentaje de ellos está en control virológico, es decir, el medicamento ya controló la infección, no la elimina, pero no permite que actúe, entonces no hay que soltar el medicamento. Sin embargo, ninguna cultura ha creado modelos de ciudadanos preparados para tomar medicamentos el resto de su vida, para medicalizar la existencia. Entonces, ahí sí, ni los servicios de salud estaban preparados para eso. Yo puedo decir que los servicios de salud tienen una serie de reglamentos, de mecanismos de contraloría, para que todos los productos farmacéuticos que son caros tengan una transparencia al momento de a quién se le entrega, etcétera. Entonces hay una serie de normatividad, de lineamientos, desde la alta, desde los estudios de monitoreo permanente, etcétera. Si el usuario no los cumple, está en una falla administrativa, por llamarlo de una manera, frente a su tratamiento. Y entonces se tienen que disponer de medidas para hacer que el usuario no suelte el tratamiento. Pero estas medidas no han sido pensadas en función de las excepciones. ¿Qué hago cuando llega una persona con diagnóstico de VIH y no tiene documentos? ¿Qué hago cuando es un migrante? ¿Qué hago cuando tiene otro problema, cuando no tiene dinero? Los medicamentos son efectivos siempre y cuando la persona coma, tenga donde vivir. Y entonces, quienes han diseñado estos mecanismos de administrar los tratamientos y el papeleo para entregar a las áreas de fiscalización de esos recursos públicos, no han pensado que este país también se tiene que identificar por ciudadanos que quedan al margen del Estado de Derecho, por personas en situación de calle, por personas que migran dentro o desde fuera del país. Entonces, el reto que tiene en estos años el programa de atención gratuita para VIH es que no han logrado entender las excepciones, o los jóvenes que siendo menores de edad tienen ya vida sexual activa, pero que para poderlos diagnosticar y atender, la ley dice que tiene que llevar la autorización de los papás o el acompañamiento, pues si no le están informando que ya tienen vida activa. Todos sabemos que la vida sexual empieza desde los 13, 14 años, ¿no? Entonces, esta ausencia de escenarios, desde mi perspectiva, ha complicado, pero no solo eso, sino que los recursos humanos no abundan. La epidemia está creciendo de una manera muy importante, el número de personas que deben ser atendidas, y los recursos materiales y humanos no llevan ese ritmo. ¿A qué nos enfrentamos ahora que hay medicamentos? Primero, que México no ha aprendido a negociarlos y comprarlos más baratos. El país de América Latina que los compra más caro es México. Dos, que tenemos un medicamento que evita la muerte, pero entonces no tengo los servicios establecidos para el incremento de pacientes. 3. Las directrices internacionales señalan que hay que detectar al mayor número de personas y meterlas en tratamiento, pero los requisitos para abrir un expediente son demasiado burocráticos. ¿Me explico? Entonces, la epidemia no se puede ganar así. No. Pero bueno, dice el tomador de decisiones, ya te entendí, pero ¿qué crees? No depende de mí. Ahora depende de que el área de tal situación, de tal asignatura cambie. Sí. Y es una cosa impresionante. Y luego, pues si no, por ejemplo, las campañas de salud, ¿cuánto dinero recibió el SICA? Hoy acaba de decir
la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, que ya dejó de ser una emergencia. Y en México, el chikungunya y el Zika, mucha publicidad, y del VIH nos olvidamos. Y las gripes. Ajá. Sí me explico. Sí. Entonces, los condones se tendrían que regalar, ¿no? No vender, regalar, y no hay, y luego hay quienes se oponen, y luego los papás se les olvida que también fueron jóvenes, que también tuvieron vida sexual. A muchas mamás que se casó porque estaba embarazada del primer hijo fuera del matrimonio, ya se le olvidó eso, y ahora no quiere que su hija use condón. Es decir, ¿cómo puede enfrentarse una epidemia que tiene una proyección cultural de esta magnitud ante una sociedad tan hipócrita? Sí. Tan llena de Doble contradicciones. Doble ¿no? moral. Entonces, si queremos prevenir el VIH, también toquemos esos otros elementos que crean muros y que evitan que tomemos las mejores decisiones. En el hogar, pero si el hogar es el que se distingue por la violencia intrafamiliar, el mayor número de violaciones se dan dentro del hogar, el mayor número de abusos de menores se da dentro del hogar, no necesariamente de los papás biológicos, pero puede ser un tío, el padrastro. ¿Y qué hace la mamá en muchas ocasiones? Tolera el abuso de la hija por parte del padrastro para que él no se vaya. Sí. De esas cosas hay que hablar. No puede haber una epidemia de VIH controlada si no hay educación sexual, y no puede haber educación sexual en el hogar si tenemos esta configuración de la que no queremos hablar. Por eso molesta que cuando el Estado dice, bueno, voy a hacer libros y voy a llevar con los maestros la educación a los centros educativos, ahí vienen los papás llevados por la iglesia para evitarlo, ¿no? Y cuando el chamaco o la chamaca ya queda embarazada o ya tiene una infección de transmisión sexual, no tiene que ser VIH, lo corren, lo regañan, lo castigan y lo culpan. Entonces, si me preguntaran, no me lo han preguntado, yo me lo pregunto en voz alta, ¿tiene solución el VIH? Yo les digo, ¿así? No. Y lo que me preocupa es que nos estemos acostumbrando. Esa es para mí la gran preocupación. Sí. Yo, para ir cerrando, sí quisiera que nos compartieras tu experiencia, tus conocimientos. Hablabas de que una de las medidas preventivas para no contraer la infección es el uso del condón, pero yo quisiera que abundara sobre que el condón puede que proteja contra el VIH, pero no contra otras enfermedades de transmisión sexual, como son los herpes genitales, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? Porque luego hay jóvenes que dicen, me pongo condón y soy protegido como Superman contra todo, ¿no? Bueno, pero va a ser preferible que tenga herpes a que tenga hepatitis B, hepatitis C, la menos peor, ¿no? una serie de infecciones que no solo en el VIH. El asunto es que el VIH eclipsa el universo de infecciones de transmisión sexual. Entonces se busca cuidar la gente del VIH, pero la sífilis es otra epidemia en esta ciudad. Ya no en este país, en esta ciudad, ¿no? Entonces, es que eso lo resolvería un abordaje de educación sexual. Hay gente que dice, yo no quiero usar condón nunca, y me preguntan, y yo les digo, bueno, no te estamos obligando a que lo uses, te estamos explicando por qué lo tienes que usar, pero si tú no lo quieres usar, entonces toma otras medidas. Primero, hazte una prueba o hazte varias pruebas de que no tienes infecciones de transmisión sexual. Después, que se hagan las mismas pruebas tu pareja, de que tampoco tiene ninguna infección de transmisión sexual, y después júrense y cumplen una fidelidad, y entonces tengan sexo sin condón y no hay ningún problema. ¿Pueden entrar en esa lógica? No. Entonces usa condón. Sí. ¿Qué pasa? Que no estamos haciendo un discurso racional, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer si nos educamos que el sexo era de noche, con la luz apagada, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos meternos al tema, necesitamos sacudirnos conciencias y darnos cuenta que si pensamos, vivimos. Yo tengo una última inquietud y que me gustaría que compartieras con nuestra audiencia es, si alguien quiere ir a hacerse una prueba de VIH,
¿Cuál es el camino? O sea, tú llegas a cualquier clínica y pides una prueba de VIH, o es cualquier examen de sangre, o sea, ¿cómo podemos transmitirle esto a la audiencia? Cuando se vive con VIH se va a desarrollar SIDA si no se atiende. Y se va a saber. Sí. Eso se sabe porque uno se enferma, se sabe. Entonces hay que hacerse una prueba de detección, y si una persona no tiene medidas de protección, hay que hacérsela de manera por lo menos anual. Ojalá se cuidara. Entonces se puede solicitar la prueba de VIH así, en esos términos: quiero una prueba de VIH. En los laboratorios la cobran, pero es gratuita en las clínicas Condesa, en Benjamín Gil, número 24, en la colonia Condesa, muy cerca del Metro Patriotismo o del Metro Juanacatlán. Tenemos una segunda clínica, la Condesa Iztapalapa, está en la calle Combate de Celaya, dentro de la unidad Vicente Guerrero, relativamente cerca del Metro Constitución de 1917. Pero también hay disponibilidad, sobre todo para mujeres, en las que llamamos clínicas del metro. Hay unidades de salud, hay 12 en 12 estaciones del metro, se puede ofrecer también allí. Y hay muchos lugares comunitarios que lo ofrecen. Sí hay que confirmar el resultado, a veces hay falsos positivos, hay que confirmar el resultado. Pero lo importante es que la persona tenga la convicción de que si se hace la prueba, está apostando, en caso de que fuera positivo el resultado, a controlarla y a seguir con un proyecto de vida. Insisto, nadie tiene derecho ni tendría por qué morir cuando podemos evitarlo, ¿no? Claro. Bueno, entonces ahí ya confirmamos que no hay ningún pretexto realmente para no hacerse una prueba de este tipo, ¿no? En las clínicas Condesa este año acudieron 25,000 personas a hacerse la prueba, voluntariamente. Sí. ¿No? Entonces, y de esas, el 13.2% resultaron positivas, es decir, 3,350 en un año. Sí. Solo en un lugar, en las clínicas Condesa. Y de la gente que acudió voluntariamente. Exacto. Hay bueno, pero quiero aclarar. De la Ciudad de México. No, cuidado. Quiero aclarar que va mucha población expuesta a la infección, mucha población gay y población transgénero y población bisexual. Van con nosotros porque ya saben que en la Condesa hay respeto a su identidad, que no se les va a molestar ni a discriminar. Y la población heterosexual también va, pero encontramos los casos en las poblaciones que ya dije. La prevalencia en la Ciudad de México es muy baja, en las poblaciones que ya dije es más elevada. Lo que nosotros hemos logrado es crear centros de detección con una visión incluyente y comunitaria. Entonces la gente que queremos que vaya es la gente que está yendo. Pero pues, ¿a dónde se atienden? Bueno, algunos se van al IMSS, otros al ISSSTE y otros se quedan con los servicios de salud de la ciudad en la Clínica Condesa, ¿no? Muy bien. ¿Cómo quisiera cerrar tu participación con nosotros y los escuchas? Bueno, primero, quien haya llegado hasta este momento de la larga conversación, agradecerles tanto a ustedes como a quienes nos han escuchado, pidiéndoles que desarrollen más la capacidad intelectual que todos tenemos, pensemos, leamos, preguntemos, no tener un resultado de VIH, es decir, ser negativos al VIH, no es un cheque en blanco para vivir. Uno puede morir al día siguiente de que resultó negativo al VIH de cualquier cosa, es decir, la vida no se determina por un resultado, un diagnóstico de VIH o de lo que sea, ¿no? Entonces yo les pediría que nada más recordemos que solo hay dos opciones para vivir, con calidad de vida y sin calidad de vida. Y la calidad de vida es consecuencia de tener conciencia de dónde estamos, si acumulamos o no una infección y qué capacidad tengo de enfrentarla.
Muchísimas gracias. A ustedes. ¿Algún comentario adicional, Ale? No. Sí, está No, muy Erani. bien. No. Está muy chido. Bueno, pues esto ha sido todo. De verdad, yo lo único que sí me gustaría agregar es que pues asumamos la responsabilidad que a cada uno nos toca para esto, porque creo que también nosotros como ciudadanos y como habitantes de este planeta tenemos que tomar muy en serio nuestra salud de entrada, ¿no? Y no llegar hasta el punto de decir, pues ya me detectaron esta o cual enfermedad o esta o cual infección, sino pues desde un principio ser responsables y tratar de prevenirlas. Eso es todo, les agradezco mucho que nos sigan escuchando y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.